Bueno, comenzamos entonces con la fiesta de Bikurim o primeros frutos o primicias también que le llamamos, ¿no? Bien, una de las cosas que la vamos a estar recalcando de nuevo un poquito más adelante, pero ahora aprovechando que tenemos este gráfico, es que ustedes verán que la fiesta es la tercera mencionada en Levíticos 23. Y ya vamos a estar hablando que en realidad todas las fiestas hacen un solo bloque, ¿no? Un solo mensaje, ¿no? Pero, como quien dice, ese mensaje está transmitido este, eh, con métodos didácticos distintos que enfatizan en algún punto específico, ¿no? Pero en este caso, para aprovechar este gráfico, era mostrarles que la fiesta, se me perdió el mouse, la fiesta de primicias es esta sería la tercera dentro del listado de fiestas, de las 7 fiestas, y ordenándolas aquí en la línea de tiempo, corresponde obviamente el tercer milenio. ¿Qué sucedió acá en este tercer milenio? Bueno, más o menos por acá, por la mitad, estaba ocurriendo el éxodo. Y ya vamos a estar leyendo que acá en el éxodo, Dios cuando se presenta con Faraón le dice que Israel era su primogénito. Eran las primicias, la primera nación salvada por el Señor. Entonces ahí tenemos el cumplimiento profético de esta fiesta de la primera manera que la podríamos llegar a ver, ¿no? Y ahora vamos a estar hablando de todo lo demás. Bueno, como verán tenemos muchos pasajes por leer, pero todos más o menos van a redundar a lo mismo. Entonces vamos a ir avanzando de a poco en ellos. Y los que más o menos digan lo mismo, lo vamos simplemente a leer o tener en cuenta y nada más para no demorarnos demasiados. Bueno, una de las cosas a tener en cuenta en esta fiesta es que las primicias, en un ejemplo, digamos en algo práctico, ¿no? que podemos ver de esta fiesta, es que era una fiesta donde se presentaban las primicias del campo, ¿no? O sea, de la siembra, de la cosecha. Entonces, obviamente era una fiesta que apuntaba a lo agrícola de la forma práctica. Proféticamente, habla de mucho más que eso, que es lo que vamos a estar tratando de abordar ahora, ¿no? Habla de mucho más que eso. Pero de forma práctica, era donde se le traían los granos, los primeros granos, lo mejor de los frutos, de todo lo que ellos cosechaban en la tierra, ¿no? Entonces era una fiesta principalmente agrícola, ¿no? Que es lo que venimos reforzando desde los primeros estudios de las fiestas, en que son fiestas que están alineadas con lo agrícola, ¿no? ¿Por qué es esto? A ver, que esto lo vamos a hablar cuando estemos hablando del Homer y el diezmo. Porque de la misma manera, siempre Dios nos compara con la planta que da fruto, ¿no? Siempre nos hace comparación con lo agrícola. El ir y predicar y llevar el evangelio, Dios lo compara con la siega. El juicio de él lo compara con la trilla. La forma en cómo el Espíritu Santo obra en nosotros lo compara con el tamo, ¿no? La era donde se trillaba y se aventaba el tamo, ¿no es cierto?, para que el viento lleve la paja y quede solamente el grano. Y entonces Dios siempre nos ha comparado o ha comparado a las naciones, a los pueblos con la cosecha, ¿no? Con los productos de la tierra. Y fíjense que Dios compara los imperios, los gobiernos humanos, con las bestias. Y justamente estas bestias son bravas, son poderosas, pero son comandadas con un par de riendas por alguien, y ese alguien es Dios, ¿no? Entonces, o sea, todo el ambiente agrícola tiene
todos los condimentos para representar el obrar del Señor, ¿no? Y eso es muy importante. Levíticos 23, del 9 al 14, entonces nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá, va a mover, a mecer justamente esa gavilla delante de Jehová. Aquí no lo dice, pero tradicionalmente los judíos entendían, o mecían más bien, la gavilla esta hacia los 4 puntos cardinales. Entonces la mecían primero hacia el sur, después hacia el norte, después hacia el este, después hacia el oeste. En una forma de decir que es por toda la tierra, ¿no?, que se está haciendo eso, y ya vamos a entender el porqué. El día que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será de 2 décimas de efa de flor de harina, amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová de olor grato, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayan ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo por vuestras edades, donde quieran que estén. O sea, de la cosecha, lo primero es lo mejor, lo más fuerte, lo que va a determinar el resto de la cosecha, ¿no es cierto? Y de eso, que es lo mejor, era para el Señor. Y no podíamos comer absolutamente nada hasta ofrecerle esa ofrenda, hasta darle esa ofrenda. Primero, porque era de él y no la podíamos tocar. Y segundo, que no es que yo podría haber separado esa ofrenda, me comía del resto y después, bueno, cuando me acuerde le llevo a Dios. No. El no comer nada antes sin antes de haberle llevado al Señor lo que le correspondía, hablaba de que él tenía que estar en primer lugar en todo, ¿no? No solamente dándole lo mejor, sino que primero pensar en él y después en el resto. Algo parecido a lo que podríamos leer con Elías, ¿no? Cuando le dice a la viuda, prepara primero para mí, después ustedes coman, ¿no? Que en el texto inmediato pareciera algo un poco cruel de parte de él, pero sin embargo ella, al obedecer, al cumplir y acatar ese mandato, ella demuestra lo mismo que acá, ¿no? Es primero el Señor, y una vez que yo pongo en primer lugar a él, lo demás se me es añadido, y a ella se le fue añadido y se le multiplicó el aceite, se le multiplicó las cosas para que no pase hambre posteriormente, ¿no? Entonces aquí tenemos ese mismo concepto, ¿no? Y acá vemos que dice que debían presentar por primicia, o sea, la primicia era una gavilla, y aquí tenemos algo interesante. Y es que cuando dice gavilla, utiliza la palabra hebrea omer. Y la palabra hebrea omer significa propiamente un montón, algo que está amontonado, ¿no? Y en este caso, en la cuestión en el campo, en el campo, pensé que lo tenía acá está. Esta es la gavilla, acá donde la tenemos. Y esto es lo mismo que soñó José, por ejemplo, cuando José sueña que había 11 gavillas, 11, perdón, alrededor de una, y las 11 se inclinaban. Y bueno, cuando le obviamente interpretan el sueño, se dan cuenta de que José había soñado que los hermanos de él se iban a inclinar hacia él. Entonces las gavillas representando a las personas. Ahí tenemos un indicio, ¿no? de esa gavilla que se va a estar presentando al sacerdote. Y fíjense que esta gavilla o este homer, que este homer, cuando nosotros nos vamos y los vemos en Éxodo 16:36, nos dice que un homer, acá pueden ver acá en la traducción que es gavilla o gomer, en que un gomer o homer es la 10ª parte de un efa. Entonces,
ellos tenían que ir y presentar una gavilla, era presentar un Homer. Eso tenía un peso, porque era una medida, el Homer también es una medida de peso de áridos. O sea, que si vos no tenías una gavilla, pero agarrabas el fruto y le llevabas al templo, iba a ser conforme al peso que debía tener un Homer. Y este Homer era la 10ª parte de otra medida, que era un efa, ¿no? Es como decir que eran los 100 gramos de un kilo, ¿no? Algo por el estilo. Ahora, acá viene lo lindo de tener las palabras en el hebreo original. Efa, en el hebreo original, se escribe con estas letras: Aleph, Bet y Hei. Yo creo que las acomodé mal igual, pero bueno. De todas maneras van en este orden que yo les estoy mencionando: Aleph, Bet y Hei. Tendrían que haber estado al revés. Me equivoqué en el orden de las letras aquí. Entonces la primera letra es el Aleph, que haría de la E. Recuerden que el Aleph, si bien muchas veces es una H, se toma como una H, pero el Aleph es una madre de lectura que funciona tanto como consonantes como también como vocal. Por esa razón es que está así. Y la Hei hace exactamente lo mismo. La Hei es una madre de lectura que funciona como consonante y como vocal. Entonces, en este caso, la Aleph haciendo en la E, la Pet o Fet, que es la F, y la Hei, que hace de A. Esto es lo maravilloso de la lectura en el hebreo antiguo o el paleohebreo, ¿no? Porque la Aleph tenía la formita de la cabeza del toro, hablando de liderazgo, de fuerza y de poder, y esta letra era asociada a Dios, porque él era el líder, el poderoso, el que tenía toda la fuerza, ¿no? Entonces esta letra es asociada a Dios, al Señor. La Pet era, aquí vemos un pequeño dibujito, pero también era dibujada como una boca, ¿no? Y de hecho la palabra Pet significa boca, ¿no? Boca para hablar. Ustedes la pueden ver si están un poco chiquito, pero ahí lo dice, ¿no? Boca para hablar. Y si no, también después lo pueden buscar ustedes mismos. Y la Hei es justamente como un hombrecito con las manos hacia arriba y que significa alentar, revelar, animar, exaltar también sería, ¿no? Exaltar, ¿no? Entonces fíjense que la palabra Efa en la escritura estaría haciendo referencia al líder que con nuestra boca, que exaltamos con nuestra boca. Cuando predicamos, cuando hablamos de él, estamos alabando, exaltando a Dios, al líder, ¿no? Esos o de aquellos que dicen, digamos, que exaltan a Dios o que tienen a Dios en su boca, como lo va diciendo el Efa, la 10ª parte de ellos es un Gomer. Y esos son presentados, mecidos delante de Dios para que su fruto permanezca. Ahora, si nosotros nos vamos para que esto nos haga un poco más de sentido, pero bueno, primero hablábamos del tema de que estos son productos de la tierra y nosotros siempre a lo largo de la Biblia somos vistos y tenidos como ese producto de la tierra. En Génesis 14, la Biblia nos narra la historia de Abraham cuando va y rescata a Lot. Y cuando él vuelve de rescatar a Lot, él trae los diezmos de los despojos de la guerra, ¿no? Y esa es una imagen bastante profética, porque Abraham era el padre de las naciones. De él vendrían la bendición de todas las naciones, por medio de él, por medio de su descendencia. Por tanto, Abraham ahí tiene, en esta historia tiene cumple con esta figura mesiánica, ¿no? Porque por medio del Mesías
por medio de lo que él hizo, las naciones son bendecidas. Y toda la promesa que Dios hace a Abraham se cumple por completo en el Mesías. Y es increíble eso, ¿no? Y entonces Abraham cumple esa función mesiánica. Y es lo que nos dice el Apocalipsis que va a suceder con él, ¿no? Va a haber una guerra y habrá sobrevivientes, ¿no? La Biblia nos habla de eso, la guerra de Gog y Magog, las cuales las naciones se levantarán en contra del Mesías, así como Abraham fue y luchó contra los 5 reyes, esto. Que para la época de Abraham era una gran cantidad de naciones, porque no eran pocas, eran pocas en general, ¿no? Entonces era una gran cantidad de naciones. Y lo mismo que ocurre en Gog y Magog. Y esto, los despojos de la guerra trae el Mesías y ahí se encuentra Abraham con Melquisedec. Que la palabra Melquisedec es Melech, rey, y Sedec de paz, ¿no? El rey de paz, ¿no? Y que eso hace referencia al Mesías en el estado de rey, pero a Dios mismo. Dios es el rey de paz, ¿no? Y ahí le entrega los diezmos de los despojos. Y en ese momento, el diezmo de la tierra, aquellos que dieron fruto, aquellos que su fruto va a permanecer, esos son entregados al Padre, ¿no? Aquellos que acceden a su presencia. Eso es lo que siempre tipificó el diezmo. Por eso el diezmo no aceptaba dinero, sino que siempre fue productos de la tierra por causa de esto. Y esta fiesta va a hablar de ese momento. El momento donde el sacerdote va a mecer el diezmo delante del Padre, ¿no? Bien, Levíticos 2 del 11 al 16. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con la sal toda ofrenda que presentes. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Y si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Ya hablamos sobre lo que era la levadura, ¿no? Y el por qué no habría de ofrecerse levadura o cosa leudada, aparte de que esta fiesta se estaría ejecutando en el momento en que se está festejando también panes sin levadura. También hemos hablado del significado de la levadura, y bueno, con eso entendemos el por qué Dios no permite que se ofrezca cosa leudada, ¿no? Éxodo 22, del 29 al 30 nos dice: no demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el buey de tu oveja. 7 días estará con su madre, al octavo me lo darás. Fíjense que esto, después vamos a ver muchos ejemplos de esto mismo que les voy a comentar ahora, cuando veamos Shavuot, porque esto se alinea con Shavuot. Pero para que tengamos una idea ahora, durante 7 días estará con la madre, así como en estos 7000 años la humanidad, los descendientes de Eva, ¿no? Estarían bajo ese yugo, ¿no? Pero en el octavo día seríamos consagrados al Señor. Aquí en el octavo día, consagrados para Dios.
Ahora hay algo particular, ¿no? Porque el 8 o el octavo hace referencia a muchas cosas. Una es la circuncisión que se hacía el octavo día, ahí donde se corta la carne y se consagra, se entra en pacto con el Señor, ¿no? Y se porta la marca del pacto. Eh, que ese pacto es estar consagrado para el Señor. En el octavo día hace referencia a la eternidad posterior al juicio, ¿no? Todo esto lo estoy hablando rápido porque está dentro del estudio de los 7000 años. Entonces, si ustedes se fijan, el 8 es como si fuese un círculo que lo han torcido y ahí se forma el 8, que es, si lo acostamos, es el símbolo de la eternidad, del infinito. Pero claro, si lo desdoblamos, queda un círculo. Y ese círculo en hebreo representa una palabra que es la olam. El círculo representa la palabra olam, que es eternidad. La palabra olam significa eternidad. Entonces, ahí cuando pasamos la eternidad somos consagrados para el Señor. Eso es muy, muy lindo respecto a todos los mensajes que Dios va dejando y reafirmando una y otra vez, ¿no? Ahí está. Entonces, Éxodo 23 nos dice 3 veces al año me celebraré fiesta. Esto ya lo hemos comentado de por qué van 3 veces al año. Y que eran como las primeras 3 fiestas se celebraban básicamente juntas. Después quedaba la fiesta de Pentecostés separada por 50 días y un par de meses más tarde, en el séptimo, se celebraban también las últimas 3 fiestas, también todas juntas, ¿no? Entonces aquí va haciendo un listado de las 3 veces que se van a reunir y que nos explica estas 3 fiestas. Levítico 19, del 23 al 25, cuando entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comerán del fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, acá hay una enseñanza muy, muy linda, que la tenemos graficada aquí abajo, ¿no? Esto M1, M2 es milenio 1, milenio 2, milenio 3 y así, hasta el 7.º milenio. Entonces, ¿cómo es que entendemos esta parte, ¿no? Desde los primeros 3 años nos dice que son estos primeros, proféticamente podemos hablar de que son estos primeros 3 milenios. Los primeros 3 años el fruto será incircunciso, y eso así fue en la historia, ¿no? Estos primogénitos, estos primeros frutos, la palabra primogénito, primicias, son lo mismo. Uno haciendo referencia a los productos de la tierra, el otro haciendo referencia a aquel que es nacido, que abre matriz, ¿no? Pero son lo mismo, hacen referencia a lo primero. Entonces, lo primero son aquellos que, como definía ahí, como punta de fe o la punta de lanza, ¿no? Que en este primer milenio son aquellos que hicieron justamente la punta de fe o punta de lanza. En esto fue Seth, dentro de su genealogía. Tenemos a Enos, en el cual nos dice que en Génesis 4 nos dice que en los tiempos de Enos se comenzó a invocar el nombre del Señor, y él es la descendencia de Seth. Entonces toda esa genealogía comenzando de Seth fueron los primeros en acercarse al Señor. Y Enoc es la primicia. Enoc, ya estamos llegando al final de ese milenio, aquí al finalcito, la primicia de los que caminaron con Dios de tal manera
que vencen la muerte o que fue traspuesto, ¿no? En este caso, Enos fue el primero en ser mencionado de esa forma, ¿no? Él hizo punta demostrando que la comunión íntima con el Creador era posible a pesar de la caída. Todo esto lo que leíamos reciente en Levíticos 19. En el milenio 2, los que hacen punta tenemos a Noé. Noé naciendo prácticamente en el comienzo del milenio y a los 600 años de la vida de Noé ocurre el diluvio. Noé es el primogénito de un nuevo mundo. Él cuando sale a ese nuevo mundo sería como nacer de nuevo y siendo como el primogénito en ese nacimiento, ¿no? Mientras la humanidad perecía, él hizo punta en la obediencia ciega a una instrucción divina nunca antes vista, en este caso el arca. Hacia el final de este milenio, o sea, ya cuando estábamos específicamente en el año 2008 después de Adán, aparece Abraham, él nace Abraham y él es la primicia de la fe por gracia, que sale de su tierra sin saber a dónde iba e inaugura el camino del pueblo al salir, ¿no? Esto ya es comenzando el milenio 3, lo de Abraham. Y en esto, la primicia de la nación santa, ¿no? Que va a ocurrir en el milenio 3, acá en este milenio 3, donde tenemos la esclavitud en Egipto, el éxodo, hasta entrar en la tierra prometida, y va a finalizar este milenio 3 con la nación de Israel, con el rey David como rey en la nación de Israel y rey Salomón asumiendo, ¿no? En este entonces la punta de lanza es Israel como nación. Dios le dice a Faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto lo pueden leer en Éxodo 4:22. Entonces Israel hace punta entre todas las naciones de la tierra para mostrar el carácter de Dios a través de la Torá. Moisés es la primicia del sacerdocio o la ley, y David la primicia del reino, según el corazón del Señor. Un reino que como Dios quería que fuera, ¿no? Salmos 89, 27. Este salmo es la respuesta de Dios a David, pero a su vez sabemos que no habla solo de David, sino que en realidad está hablando del Rey de Reyes, ¿no? Del Mesías. Pero para que ustedes tengan de referencia, Salmos 89, 27. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. De ahí sacamos esto de David como primicia del reino, según el corazón de Dios. Aunque, y esto lo explicaba recién, aunque Bikurim sea la tercera fiesta, y que hace referencia a todo esto, a su vez, todas las primicias apuntan, en realidad, todas estas figuras apuntan en realidad al Mesías, que va a ser la primicia por excelencia, el reemplazo de Adán, las primicias de la resurrección, etcétera, ¿no? Y eso ocurre en el cuarto milenio. El cuarto milenio es, en el gráfico de la menorá que veíamos recién, el que sostiene todos los otros. Y literalmente es así. Literalmente sucede esto, ¿no? Entonces, todo este tiempo, hasta el tercer milenio, es lo que en Levíticos 19 nos dice: 3 años será incircunciso, su fruto no se comerá, ¿no? Entonces, este fruto es visto para el Señor como incircunciso. Pero acá viene la circuncisión, acá viene la consagración de ese fruto, ¿no? Que es lo que sucede en este cuarto año. Cuando viene Jesús, Él es el primogénito de toda la creación. Y es el primogénito de los que durmieron y resucitaron. Y claro que todas las primicias se refieren a él. Es el rey primogénito. Por él es la fe, y todo es de él, y por él todo subsiste. Él hace punta en la resurrección,
su victoria no es solo para él, sino que abre la brecha para todos los que vendrían después. Es el cumplimiento de la fiesta de primicias. Jesús es quien consagra el fruto incircunciso en frutos de alabanzas para Jehová. Curiosamente, que obviamente no es casualidad, nada para Dios es casualidad, todo Él lo tiene muy bien pensado. Jesús viene de la descendencia de Judá, ¿no? Viene de la tribu de Judá, Él es judío. Y la palabra en hebreo para Judá es Yehudá. En realidad se compone de dos palabras que van a formar en la traducción de alabanzas a Jehová. Muchos cuando lo traducen a Judá le ponen solamente alabanzas, ¿no? Pero en realidad Yehudá empieza con Ye, que es el nombre de Dios, abreviado. Entonces el nombre de Dios al inicio se va a traducir mucho mejor como alabanzas para Jehová, alabanzas para Dios. Eso es el nombre de Judá. Y el Mesías obviamente iba a ser judío porque él es el que consagra ese fruto y pasa a dejar de ser incircunciso. Eso mismo le dice en la visión que tuvo Pedro, ¿no? Cuando Pedro ve a todo ese fruto incircunciso, Pedro dice, no, ninguna cosa incircuncisa ha tocado mi boca jamás. Y ninguna cosa inmunda, le dice Pedro, que es lo que le llamaban a lo incircunciso. Y cuando después Pedro entiende que Dios se estaba refiriendo a los varones incircuncisos, literalmente, que eran los gentiles, y que Dios había consagrado. Dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y muchos mal entendieron esas palabras pensando de que Dios estaba hablando literalmente de animales. Pero, a ver, por ejemplo, vamos a la lógica de Pablo. Pablo, cuando habla del diezmo, por ejemplo, no del diezmo, de las ofrendas, Pablo pone de ejemplo una ley donde dice que no se le debía poner el bozal al toro, entonces mientras que trabajaba, para permitirle que el animal coma mientras está trabajando. O sea, no tenemos que impedirle que el animal coma mientras trabaja. Y ahí Pablo habla y dice que el obrero es digno de su salario. Ojo, no habla del diezmo ahí, ¿eh? No está hablando de diezmo, y recién yo me confundí en la cosa. No está hablando de diezmo, pero sí está hablando de que el obrero es digno, de que lo ayuden, lo mantengan en el trabajo, no mantengan a que le den lujos y todo, no, mantenerlo trabajando para el Señor, ¿no? Bueno, salvedades en esas explicaciones. En realidad lo que Pablo dice ahí es, él toma el ejemplo de un animal para hablar de cómo lo estábamos, cómo Dios nos quiere enseñar de lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros tomamos el ejemplo de Pablo y entendemos perfectamente que Pablo está comparando los animales con personas, ¿por qué no trasladamos ese mismo entendimiento a la sábana que ve Pedro, ¿no? Cuando Pedro ve todos los animales, Pedro en el momento no lo entendió, pero claro, cuando después ve a las personas dice, a esto se refería. Dios con los animales eran personas, las personas como esos animales no eran animales puros, las personas estas no eran personas circuncisas. Entonces Dios los estaba diciendo que el incircunciso y el animal impuro es lo mismo. Y Dios al santificar no es que santificó, no es que cambió la ley y santificó al animal impuro, sino que circuncidó a los incircuncisos, los empezó a circuncidar en el corazón. Y de eso después se va a hablar más adelante en Hechos 15, cuando en Hechos 15 se va y se les quieren circuncidar obligatoriamente el prepucio. Ahí dicen, no, para.
no se trata de eso. Dios está haciendo la circuncisión en el corazón de ellos. Y a medida que ellos se vayan interiorizando en la Torá, sábado a sábado, dice en Hechos 15, sábado tras sábado, Moisés es predicado en la sinagoga, ¿no? A medida que ellos se vayan interiorizando, ellos van a querer ir cumpliendo, porque si están incircuncidados en el corazón, poco a poco van a ir queriendo cumplir, ¿no? Entonces, déjenlos ahí, que Dios sea el que trata con ellos y que ellos cumplirán. No están diciendo en Hechos 15 que no se deba hacer, sino que no se debe imponer. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, en el cuarto año sería consagrado y literalmente se consagró con la sangre del Mesías. Para el quinto año esas primicias ahora son los mismos apóstoles y aquellos primeros que creyeron y que tomaron y que predicaron, ¿no? del Evangelio, ¿no? Santiago 1.18 dice, nosotros somos las primicias de sus criaturas. Entonces ellos hacen punta, y hacer punta, ser el primero que lleva un mensaje, el primero que tiene una práctica, el primero en lo que sea. Ni siquiera estoy hablando solo de fe, en cualquier ámbito. No es fácil, no es fácil. La gente no te entiende, la gente te ve raro, la gente te cree diferente, te cree que vos te estás haciendo el santo, el superior, lo que fuera, ¿no? Pero no siempre reaccionan bien a lo que ellos no conocen, obvio. Entonces, ser el primero no es fácil, y ellos no la tuvieron fácil. Los persiguieron, los maltrataron, los insultaron, los metieron presos. Y no debemos esperar algo diferente nosotros. Si tal vez va todo viento en popa, habría que repreguntarse si lo que estamos predicando es el mismo mensaje que predicaron los apóstoles. Habría que preguntárselos, ¿no? No es fácil ser primogénito, no es fácil ser primicias. Pero bueno, ahora estos frutos, los frutos que se están dando, esta predicación del Evangelio, esta obediencia a la Torá, guardar la Torá en los corazones, esto sí se podía comer, eso sí estaban consagrados. Ahí deberíamos hablar un poquito largo y tendido de aquellos que rechazan la Torá. A eso durante toda la Biblia se le llamó incircunciso. Así que habría que revisar también esa parte, ¿no? Para cada uno de nosotros. Porque muchos hablan del nuevo pacto, pero no van y no leen todo el nuevo pacto. Lean Jeremías 31 completo. Luego la parte donde habla, desde Jeremías 31, donde empieza hablando del nuevo pacto, léanlo completo. Y van a darse cuenta cuando Dios dice del nuevo pacto, dice de qué forma iba a ser el nuevo pacto. Dice, yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, o sea, las tribus que se perdieron y se hicieron gentiles, con la casa de Judá, dice, que eran los que estaban ahí, los judíos. O sea, habría de hacer el pacto con ambas partes, gentiles y judíos. Y dice, no como el pacto que hice antes, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, bla, bla. Dice, sino que ahora, dice Dios, les cambiaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Y en él en él escribiré mis leyes y estatutos para que lo obedezcan. Entonces, rechazar la ley no te hace del nuevo pacto, en realidad te excluye del nuevo pacto. Rechazar la ley te excluye del nuevo pacto. Ser circunciso y tener fruto comestible es aceptar la ley y obedecerla. No a la manera judía, no con lo que dicen los rabinos, sino con lo que está escrito ahí. Esto, bueno, ya lo hemos hablado con más detalle en otros momentos, así que mucho no voy a abordar, pero para que se tenga en cuenta de cómo son los frutos comestibles. El sexto milenio es desde el año 1000 después de Cristo hasta ahora. Estamos nosotros en el sexto milenio. En el quinto milenio termina, bueno, obviamente desde el año 0 hasta el año 1000 después de Cristo, ¿no? En el sexto milenio
aquellos que mantienen el testimonio de Jesús y los mandamientos en medio de la apostasía final. Todos aquellos que fueron perseguidos, maltratados, tenidos por el hereje. Hubo civilizaciones enteras que se buscaron exterminar solo por querer guardar la ley de Dios. Los valdenses fueron uno. Hoy están bastante doblegados, pero en su momento eran ejemplo de valentía. Los moravos, guardadores de Shabbat, eso no se cuenta, pero bueno, eran, y están los registros en libros. Guardadores de Shabbat, guardadores de la ley de Dios. Muchos hicieron punta y fueron primicias en la preparación para el regreso del Mesías. Así como Juan el Bautista hizo punta y fue primicia en la preparación del camino para la primera venida del Mesías. De la misma manera se está haciendo ahora. Y se están siendo puntas o primicias del reino venidero, despertando a las naciones a que guarden la palabra del Señor. Esa gran cosecha, fíjense que cuando nosotros vamos a todas las representaciones de esto, por ejemplo, del fruto, pedían que no coman de él durante los primeros 6 años y después porque el séptimo año, perdón, no era que no coman de él. Cuando decía que la tierra debía descansar el séptimo año, tenía el año sabático, Dios les decía que el 6º año iba a dar el triple de fruto, para que puedan guardar y mantenerse sin necesidad de plantar el 7º año. Y el 8º año iban a plantar, pero no iban a poder cosechar tan rápido, iban a tener que esperar hasta el final de ese año. Por eso le daba el triple de frutos. Con el maná, para el día 7º, el maná le daba el doble el sexto día. Entonces hoy, por esa razón, en este milenio vemos la gran cosecha que no se ha visto jamás. Pablo podría soñar con esto. Y hoy la estamos viendo alrededor del mundo. Pero de esa cosecha, de todo ese efa, de todo ese montón, solo el 10% es un número. Solo el 10% es lo que Dios se rescatará y se entregará al Padre, ¿no? Porque hay muchos que se lavan la boca diciendo ser cristianos, pero con sus prácticas no lo demuestran, no es así, ¿no? Solo un remanente, solo un 10%. Y para el 7º milenio, que sería el reino milenial del Mesías, son los resucitados de la primera resurrección. Pablo nos habla de eso, ¿no? De cuando se toque la última trompeta, la 7ª trompeta. Dice, los muertos en Cristo resucitarían primero y nosotros seremos transformados juntos con Él, con ellos. Ahí está la recolección, las primicias, que el Mesías sacudirá, mecerá ante el Padre, ¿no? Esto es un poco de lo que yo les decía recién. Levíticos 25:4 nos dice, pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Y unos versos más adelante le dice, y si dijeres, ¿qué comeremos en el 7º año? Aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año y ella hará que haya fruto por 3 años. Entonces, ahí estos son los versículos de lo que recién les estaba hablando, ¿no? Entonces, fíjense que las primicias en realidad hace referencia a todos, y por esa razón les decía recién que cuando tradicionalmente el sacerdote apuntaba o mecía las primicias a los 4 puntos cardinales, porque ellos entendían esto. Entendían que Dios estaba hablando de las primicias recolectadas de todo el mundo durante toda la historia, ¿no? Bien.
Números 15, 15 del 18 al 21. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda a Jehová. Como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. O sea, me hice 10 panes, uno iba para el Señor. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Además, números 28, 26 al 31. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, 2 becerros de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y una con cada uno de los 7 corderos de una décima. Y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Fíjense que esto es, digamos, el esquema de casi todas las fiestas o casi todas las ofrendas que se iban a estar haciendo. Los becerros, representación del Señor; los carneros, representación del pueblo; los corderos, representación del Mesías; el macho cabrío en representación de la carne, que era matar la carne, matar la anarquía, ¿no? La rebeldía. Todas estas ofrendas, todas las veces que se va a estar ofrendando, que se va a estar haciendo sacrificios, en la gran mayoría, por no decir que en todas, pero al menos en la gran mayoría, están estos elementos, ¿no? A veces se hace énfasis en un solo sacrificio, pero en realidad están todos estos elementos, porque hablan del plan completo de redención del Señor, vez tras vez. Todas las fiestas están unidas en un mismo mensaje. Ezequiel 44:30 dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y todas las ofrendas de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. O sea, básicamente, aunque se le daba al sacerdote, no al pastor, al sacerdote, que era de linaje sanguíneo levítico. No estás hablando de el sacerdote espiritual de la iglesia, que es el pastor. No. Primero que eso, en ningún lado lo dice. El único sacerdote espiritual que tenemos es Jesús, es el Mesías, no otro, ¿no? Después, fuera de él, podemos hablar de la función sacerdotal, pero que eso se ejerce en cada casa. Y la función sacerdotal la ejerce el jefe de la casa, ¿no? El padre de familia. No el pastor. Eso es otra cosa. Ahora bien, volviendo al tema, esas primicias serían llevadas a los sacerdotes, en este caso es al Mesías. Tenerlo en primer lugar siempre al Señor. A eso se refiere, ¿no? Romanos 11, 13 al 21. Porque a vosotros porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque Dios lo dice en su palabra: te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y a los judíos se les voló la cabeza cuando estos empezaron a incluir tanto a los gentiles. Pablo lo había entendido, ¿no? Y literalmente los provocó tanto a celo que fue una de las razones por las cuales lo mataron a Pablo.
pero no llegaron a entender. Pero Pablo obviamente también nos da el por qué no lo llegan a entender, y es porque ellos van a entender y aceptar todo cuando Dios cierre las puertas a los gentiles. Mientras tanto, su pueblo está padeciendo, los judíos están padeciendo. ¿Mm? Y acá viene un punto crucial en el mensaje de Pablo, dice después, porque si su exclusión, la exclusión de los judíos, no es exclusión de la salvación, sino su adormecimiento, después lo dice en otras versiones, dicen su adormecimiento en parte, es la reconciliación del mundo. Entonces, dice Pablo, si la exclusión o el adormecimiento en parte de ellos es la reconciliación del mundo, dice, entonces imagínense lo que va a ser cuando ellos sean admitidos. O sea, Pablo no dice que son permanentemente excluidos. Van a ser nuevamente admitidos o despertados, ¿no? Dice, imagínense cuando ellos sean admitidos, si hoy, por causa de que ellos no están viendo al Mesías, se está reconciliando el mundo con el Señor, imagínense cuando ellos lo vean. Habrá vida de entre los muertos, dice Pablo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque esto no se tiene en cuenta, y para lo único que se nombran a los judíos es para reírse de ellos, culparlo a ellos de todas las cosas, culparlo de la muerte de Jesús, de quién sabe cuántas cosas más. Fíjense acá, si las primicias, en el 16, si las primicias son santas, ¿de quién está hablando Pablo? De los judíos, porque son los primeros en creer. Ellos fueron las primicias de la fe. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. O sea, los gentiles no podrían considerarse santos si las primicias no son santas. A eso estaba hablando Pablo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas, ¿no? Y claro que acá, en esto, es gracias a Jesús, no es por mérito propio de los judíos. Pero Jesús es judío. Por tanto, hablar de los judíos, hablamos de Jesús. Es así de sencillo. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, sufrieron del juicio del Señor, y tú, siendo olivo silvestre, que ni siquiera perteneces acá, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo sea injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pies. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Y qué casualidad que las ramas esas injertadas, en teorías, entre comillas, injertadas, lo que más hacen es jactarse en contra de ellos. No quieren reconocerse como Israel, quieren seguir siendo gentiles, y rechazan la ley de Dios, rechazan la desobediencia, que por rechazar la ley de Dios los otros fueron cortados, y estos se creen más especiales. Wow, eso habría que revisarlo cada uno en su propia teología, ¿no? Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Entonces ahí estamos viendo algunos pasajes para ver todas las primicias que va representando el Mesías. Santiago 1:16 al 21, donde él dice justamente que nosotros somos las primicias, o que ellos más bien fueron las primicias del Señor. Y Apocalipsis hablando del Mesías, ¿no? Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de un gran trueno, y la voz que oía
era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Obviamente en esto hace referencia no a vírgenes literales, sino a aquellos que fueron redimidos y no se los cuenta en la idolatría, a aquellos que no se contagiaron con idolatría, que ante los ojos de Dios, por la sangre del Cordero, son vistos como limpios, como vírgenes, ¿no? Como que no se fueron ante la idolatría, básicamente. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios. Redimidos, o sea, si ellos hubiesen sido siempre vírgenes, no necesitaban redención. Entonces ahí es donde ellos son vistos vírgenes, cuando son redimidos. Y eso nos habla a todos nosotros. Y en sus bocas no fue hallada mentiras, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Bueno, reforzando el mismo mensaje, ¿no? De la redención. Entonces 144.000 es múltiplo de 12 y habla de la plenitud del pueblo, ¿no? Bien, como dijimos, las primicias son del fruto de la tierra, pero primicias en persona son los primogénitos, ¿no? Entonces, para ver esa parte, tenemos el primogénito de la promesa, Jacob ve que el primogénito de su primogénito, José era el primogénito de su esposa amada, de aquella por la cual él trabajó tanto, y tenía un nombre bastante profético que era el añadirá. Y la añadidura que él dio, y ve Jacob, era Efraín, donde Efraín, si bien él biológicamente no era el primogénito, pero sí Jacob entiende que por medio de ese nombre iba a venir la gran añadidura de que Dios había prometido o que Dios le había mostrado para tener por medio de su hijo José. Y Efraín, que el nombre significa fructífero, o doble porción incluso también. Fructífero o doble porción, ¿no? Entonces, claro, en ese exactamente eso era lo que la bendición del primogénito da, una doble porción. Se le añade el doble, ¿no? Entonces Jacob ve a eso y le cruza las manos y le da la bendición del primogénito de Efraín, y por esa razón es que Efraín, cuando el reino se divide en dos, la parte mayoritaria, la parte de las 10 tribus, son las que toman proféticamente el nombre Efraín, porque también las colinas de Efraín estaban ahí. Entonces toman el nombre de Efraín, y así es como después lo van a conocer en las profecías, como Efraín, como Casa de Israel o como Reino del Norte. Y estos son los que son conquistados por Asiria, llevados a todo el mundo, y que después en las profecías Dios promete que los traería de nuevo, y junto con ellos vendría una multitud de naciones, porque fueron desparramados por todas las naciones, y ellos, al escuchar el mensaje, exaltarán al Señor, lo que hablábamos recién del Efa, exaltarán al Señor. Y cuando vengan, las profecías nos dicen que Jerusalén dirá: ¿de dónde me salieron todos estos hijos? No los tenía en cuenta, ¿no? Esa añadidura, esa doble porción vendrá por medio de Efraín. Génesis 49, cuando Dios da las bendiciones, tenemos a Rubén como el primogénito. Sin embargo, Rubén, por lo que hizo, pierde esa primogenitura, y después Simeón y Leví también pierden, que eran los que seguían, y cae en el cuarto hijo. Fíjense que es lo que nosotros les decíamos. Rubén, el primero, Simeón y Leví, segundo y tercero, fueron contados como incircuncisos, no merecedores de la bendición de la primogenitura.
Y el cuarto hijo es el que es consagrado o el que recibe la bendición de la primogenitura, ¿no? El cuarto, como en el cuarto milenio. Y por eso es que desde el cuarto hijo viene el Mesías y el Mesías viene en el cuarto milenio. Y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Y bueno, y sigue la profecía, no termina ahí, ¿no? Pero quería hacerles ese llamado de atención, ¿no? Éxodo 4, del 22 al 23, dice, y dirás a Faraón, así ha dicho, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esto es lo que yo les comentaba, ya se los había mencionado. Éxodo 13, 2, por causa de que Dios rescata a su primogénito, matando a otros primogénitos, le dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz de entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Un poquito más adelante, y dice, bueno, lo mismo, de lo mío es, y da algo acá muy particular, mío es del primogénito, y dice, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Bien, lo curioso de esto, y que vamos a estar hablando en un ratito en profundidad, es que de los animales impuros, el único que tiene esta ley para redimir, el único que necesita, el único sobre el cual, si no se redime, se le quiebra, se lo mata, se le quiebra el cuello, es al asno, al único. Y ya vamos a estar viendo los detalles, pero quería darles el pasaje antes. Terminamos de leer los pasajes y vamos a ese detalle porque hay muchos que han interpretado distintas cosas sobre esto. Levíticos 27. Desde el 22 en adelante. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, bueno, acá está dando el cálculo de la estimación del valor de las tierras y las cosas o animales conforme a el tiempo restante para el año del jubileo, que el año del jubileo es donde todo se restituye o se restaura al dueño original, ¿no? Dice, en ese contexto, dice, pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, o sea, los animales limpios, nadie lo dedicará, sea buey o oveja. De Jehová es. O sea, nadie podrá ponerle precio, ¿no? Es del Señor. Mas si fueren los animales inmundos, los rescatarán conforme a su estimación y añadirán sobre ella la quinta parte de su precio. Y si no lo rescatan, se venderá conforme a su estimación. Bueno, todo lo demás, los animales inmundos, en esto entraba el asno, ¿no? Podrían venderse, podrían comercializarse, ¿no? Es algo importante para después, porque el asno va a representar a la casa de Israel, a Efraín, y básicamente le pasó esto, ¿no? Se fue a las naciones, fue vendido, fue comercializado, ¿no? Lucas 2 al 7 dice, y dio, a luz a su hijo el primogénito, esto hablando obviamente de Jesús, del Mesías, ¿no? Era el primogénito de María y primogénito del Señor. Jeremías nos habla en el capítulo 2 del 3 al 4, dice, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Esa era la condición de Israel, pero después, por volcarse a la idolatría, a buscar adorar a otros dioses, a buscar hacer las cosas a su manera, fíjense en el verso 24,
la descripción que nos da de Israel. Asna montes acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¡Wow! Y esto lo vamos a estar viendo con más detalles en un ratito cuando hablemos del asno. Pero fíjense, era el primogénito, era aquellos que eran santos, pero se volvieron impuros, se volvieron incircuncisos, ¿no? ¿En qué momento? Bueno, cuando Dios les da carta de divorcio con el profeta Oseas. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, para que Yeshua fuera el primogénito de muchos hermanos, de todos los que vendrían después. Entonces, toda esta fiesta apunta a toda esta primogenitura, el plan de redención completo del Señor. Colosenses 1, del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, Él es el primogénito, dice, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él tenga toda preeminencia, ¿no? Y, por último, Apocalipsis 1, del 5 y 6. Hablando de Jesucristo, testigo fiel, de nuevo nos dice, en lo que ya hemos leído, el primogénito entre los muertos, soberano de los reyes de la tierra, ¿no? Entonces, si bien hay muchos versículos que hemos leído y que van enfatizando lo mismo, pero al menos para que tengamos una idea, no son los únicos, pero haciendo una recopilación de los versículos que hablan de esta fiesta y de lo que la fiesta o de lo que las primicias en sí van a significar. Y en esto vamos a lo que decía recién del burrito, porque es dentro de los primogénitos de las primicias entregadas al Señor, uno que llama mucho la atención. Sobre esto, sobre lo del burrito, mucha gente ha sacado conclusiones en las cuales yo no estoy de acuerdo, y tal vez ustedes puedan o no haberlas escuchado. Las vamos a exponer acá y después vemos lo que realmente significaría, ¿no? Esto. Acá hay dos autores, Walter Brueggemann y N.T. Wright. Este es bastante conocido en el mundo cristiano. En realidad los dos, pero este sobre todo, al menos el que yo más he visto, N.T. Wright. Ellos sostienen que el uso del burro en pasajes claves no es accidental, sino una decisión política y simbólica deliberada de liderazgo. O sea, ellos sostienen que la imagen del burro es la imagen del liderazgo, que era políticamente importante y simbólicamente en liderazgo importante, ¿no? Eso es básicamente, por resumir, lo que ellos sostienen. El contraste militar. En el Antiguo Testamento, esto es lo que ellos explican, ¿no? En el Antiguo Testamento, el caballo era sinónimo de poderío militar, carros de combate y opresión, frecuentemente asociado con Egipto. Cuando un rey montaba un caballo, estaba comunicando conquista y fuerza. Por el contrario, el burro era el animal de la vida civil, de la agricultura y del comercio. Entonces, básicamente lo que ellos están diciendo es que el burro era significativamente importante porque iba a transmitir un mensaje de que, iba a ser política, ¿viste? Como los políticos cuando
cuando están en campaña vienen de lo más humilde, son de los que recorren el barrio, son de los que hablan con la gente y después se olvidan. Bueno, más o menos esa sería la propuesta, ¿no? O sea, si usas el burrito para hacerte uno más del pueblo y después en realidad te vas y te montas al caballo para cosas, ¿no? Algo por el estilo es lo que ellos explican que habría hecho Yeshua, ¿no? El que monta el burrito para hacerse ver humilde, pero en la guerra va montado a caballo, ¿no? Como lo dice en Ezequiel 37, en Apocalipsis, ¿no? Estos autores argumentan que cuando en Zacarías 9:9 profetiza a un rey justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, está redefiniendo el liderazgo. No es un liderazgo basado en la imposición, sino en la proximidad con el pueblo. El burro aquí es un manifiesto de que el reino de Dios no viene a derrocar ejércitos con más ejército, sino una justicia diferente. O sea, ¿qué hacemos con los pasajes bíblicos que nos dicen, por ejemplo, Jehová Sebaot, el Jehová de los ejércitos, ¿no? Si bien Jesús cuando vino, él no se presentó como rey, vino humilde, pero no como un rey humilde. Él vino despojado de todo eso, porque no venía justamente a presentarse como rey. Y no podemos hacer esa comparación necesariamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos solo con esto, después vamos a ir hablando de los demás detalles. La desmitificación del estatus. Para Brueggemann, el burro representa la economía del vecindario. Al usar este animal, el líder se despoja de la distancia que crea el equipo militar. No es que el burro tenga un estatus real, intrínseco, sino que el rey santifica lo común al elegirlo. Entonces, no se trata de lo que ellos están tratando de exponer, sino que más bien el que va montado arriba le da valor al burro. Y no es el valor que ellos quisieron reflejar. Ya vamos a ver de dónde viene esta confusión. Pactos de María. Acá hay otra propuesta, otra postulación. El otro punto se aleja de la teología. Este es un punto alejado de la teología devocional y se apoya en la historia del cercano Oriente antiguo. Los académicos que defienden el estatus del burro, estatus social como el que mencionaba recién, suelen citar a los archivos reales de Mari, una ciudad-estado en la actual Siria, más o menos para el 1800 a.C. El ritual de matar un asno. En los textos de Mari, la expresión para hacer un pacto o sellar una alianza era literalmente matar un asno. Hayaram Katalum. Esa era la palabra para ese sellar la alianza que significaba matar un asno. Y se han encontrado cartas donde los oficiales reales insisten en sacrificar un asno en lugar de un cachorro o una cabra, porque el asno era el animal aceptado legalmente para vincular a dos soberanos, a dos personas con autoridad. En contraste, la Biblia nos dice en Deuteronomio 22:10, no ararás con buey y con asno juntamente. ¿Por qué? Porque el buey era un animal puro y el asno no. El asno era un animal impuro. El buey representaba al Señor y el asno representa la carnalidad, aquel que se va a seguir sus propios deleites, ¿no? Entonces son dos símbolos opuestos, dos símbolos completamente opuestos. Y ese es el primer contraste que vemos con estas costumbres. Debido a este uso ritual del asno en esta ciudad, el burro se convierte en un símbolo de legitimidad diplomática. No se veía como un animal sucio en el sentido político, sino como un mediador.
recuerden que Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces se lo veía prácticamente al mismo nivel que a Yeshua. Quienes sostienen esta postura argumentan que la Biblia retoma esta tradición cultural. Sin embargo, el contraargumento es que, aunque en Mari el asno fuera diplomático, en la cultura hebrea posterior, principalmente en la de los profetas, el animal ya cargaba con el estigma de ser impuro y obstinado. Este enfoque arqueológico intenta elevar al burro de animal de carga a animal protocolar, sugiriendo que el lector antiguo entendía que el burro era el vehículo de la ley y el orden, mientras que el caballo era el vehículo del caos y la guerra. Esto lo pueden encontrar buscando archivos de Mari y ahí dentro la referencia del ritual de los burros, ¿no? Los rabinos tienen otro tipo de perspectiva. La perspectiva rabínica es un poco más, ellos se van mucho por la metafísica, pero es un poco más basada en la Biblia, ¿no? Este tercer enfoque proviene de la tradición de los sabios judíos comentaristas como el Maharal de Praga. Acá el estatus del burro no es social, sino metafísico, o sea, ven un poco más allá de las costumbres. El juego de palabras en hebreo, asnos, en hebreo es hamor, comparte esta palabra hebrea hamor, comparte la misma raíz que Homer, es prácticamente la misma palabra, con las mismas letras, y tanto hamor significa burro o asno, y Homer significa materia, materialidad o carnalidad, y también le podríamos, o sea, es lo mismo. Materialidad, carnalidad van a referirse a lo mismo. Los sabios explican que cuando la Biblia describe a grandes líderes como Abraham o Moisés y eventualmente al Mesías montado en un asno, no se refiere simplemente a un medio de transporte. Que acá hagamos un paréntesis. Porque casi todos los personajes bíblicos iban a usar un burro y no un caballo. Y bueno, por una cuestión geográfica y práctica. Es tan simple como eso. A ver, vayan ustedes a un camino de montaña, sin pavimentar obviamente, y métanse ahí con una Ferrari. A ver cómo les va. Y no les va a ir bien. Porque tienen baches, huecos, piedras, y va a arruinar y va a romper toda la Ferrari. Lo mismo le pasa al caballo. Porque el caballo no está preparado para eso. El caballo está preparado para las llanuras. El burro sí está preparado para la montaña. Entonces no podemos comparar un Land Rover 4x4 a un Ferrari. Los dos son para cosas diferentes. Y por esa razón no se veían esos caballos. En cambio las guerras no se daban en las montañas sino en las llanuras. Por lo general. Entonces por esa razón los caballos eran utilizados en la guerra. Hay una cuestión lógica y práctica para eso, ¿no? Entonces, no se refieren simplemente a un medio de transporte. Simboliza que el líder ha logrado montar, en este caso, dominar su propia materialidad, su carne, ¿no? El asno, como animal físico, terco y básico, representa los instintos del cuerpo. El líder, al estar encima del asno, demuestra que su espíritu gobierna sobre su naturaleza animal. Esta interpretación sostiene que el Mesías no monta un asno solo por humildad, sino para demostrar que ha perfeccionado el mundo material. El asno blanco, mencionado en algunas tradiciones judías, representaría una materia que ha sido clarificada y purificada, ¿no? Por eso les digo que ellos se van a veces un poquito por la rama ahí, pero la esencia es la misma. El asno, el burro, representa nuestra carne. Por esa razón es que es terco, es necio,
porfiado, de irse, ponerse en celo y no obedecer a autoridad, rebuzna como quejándose por todo. O sea, todas las características malas que son la expresión de nuestra carne la tiene el burro. Y esa es, en realidad, lo que se va a rescatar, o lo que las profecías, el modo profético que la Biblia va a usar, va a rescatar del burro. No es el liderazgo, o en todo caso, no es un liderazgo bíblico. Sería un liderazgo para llevarnos al mal, no al bien, ¿no? Bien, eso en cuanto a la perspectiva rabínica. Entonces ahora veamos un poco de la naturaleza del burro. En la profecía bíblica, el burro no es admirado por su paciencia, sino señalado por su falta de discernimiento espiritual. La lujuria desenfrenada que muestra el burro en Ezequiel 23:20, el profeta usa una metáfora cruda para describir a la apostasía de Israel, comparando el deseo de la nación por los ídolos extranjeros con la parte genital y el flujo de los asnos. Aquí el asno representa el instinto animal puro, ciego a la razón y a la lealtad, que solo busca saciar su necesidad física. La terquedad que se pierde, el asno en celo se vuelve... Disculpen, hay mucho ruido. Ahora, cuando pase el ruido... Bueno, ahí pasó el ruido. El asno en celo se vuelve ingobernable. Jeremías 2:24 nos describe a Israel como un asno montés que en su ardor olfatea el viento. La profecía no lo usa como un cumplido de resistencia, sino como una crítica a un pueblo que ha perdido el freno. Que ha perdido el freno de la palabra de Dios y se deja llevar por su naturaleza. Entonces, las características del burro no son loables, no son para tener en cuenta, para querer en mi vida. En realidad son para llamarme la atención y hacerme volver a la obediencia. O sea, como un mal ejemplo, ¿no? Como un mal ejemplo. ¿Por qué el burro debe morir? Hay en Éxodo 13:13 y en Éxodo 34:20 nos dice, pero redimirás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. El asno es el único animal impuro cuyo primogénito debe ser redimido de esta manera. O sea, de esta manera en el sentido de para no morir, ¿no? En la ley levítica, el primogénito de asno se trata de forma idéntica al primogénito humano, el único. Ambos son impuros en el sentido de que no pueden ser ofrecidos en el altar de Dios por sí mismos. El asno debe ser redimido con un cordero, que es un animal puro, y si el dueño se niega a pagar el rescate, el asno debe morir desnucado. Esto enseña la lección profética dura, la naturaleza del asno, lo material, lo terco, lo impuro, la carnalidad, no tiene lugar en la presencia de Dios a menos que sea sustituida por un sacrificio puro, que en este caso era el Mesías, ¿no? Yeshua. Y ¿por qué es comparado, ¿no? O tiene la misma característica del primogénito humano? Porque este primogénito humano, que era Efraín, que fue considerado puro, que fue considerado santo, que fue considerado primogénito y santo, por causa de su pecado, por causa de seguir sus instintos como lo hace el burro, se volvió impuro. Dios le dio carta de divorcio. Al darle carta de divorcio, él queda excluido de la nación, que lo sacan fuera, y quedar excluido de la nación era ser gentil. La palabra gentil significa eso, significa extranjero, alguien que está excluido de la nación, por la razón que fuera, ¿no?
pero eso es ser gentil. Entonces el Efraín se gentilizó, al gentilizarse se hizo impuro. Y cuando llega Yeshua y muere y resucita, es cuando después nosotros vemos la visión de Pedro, donde dice: no llames impuro a aquello que yo he purificado, no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿no? Vuelve Dios a ofrecerle santidad a Efraín para que ellos se acerquen nuevamente a él y dejen la carnalidad, dejen la actitud de burro, dejen de ser asnos, ¿no? Entonces, si nosotros los pensamos con los pactos de Mari, o estas ideas de llevar al burro a algo más sagrado, más de líder, de santo, etc. Tenemos, cuando analizamos la Biblia así, ¿tenemos un paralelo o tenemos una antítesis? Y en realidad es una antítesis, ¿no? En lo que se ve como más cercano al paralelo en los pactos de Mari, es que la muerte del asno, recordemos que en los pactos de Mari se mataba al asno, ¿no? Para hacer un pacto. En la muerte del asno simboliza la ruptura de una vida anterior para establecer un nuevo estado legal. En Mari, la muerte del asno sellaba el pacto. La muerte del asno significaba que si rompes el pacto, morís como este asno. Esto mismo tiene un paralelo, entre comillas paralelo, con la Biblia. En la Biblia también se hace esto, en Génesis capítulo 15. Pero ahí no se usa un asno. A ver, para que nosotros tengamos una idea, más o menos Abraham no era tan cercano a la época mencionada en los pactos de Mari, pero tampoco era tan lejano. Entonces es muy probable que Abraham hubiese conocido esa costumbre. Sin embargo, cuando Dios le pide que traiga los animales, no les pide un asno, le pide todos los animales que iban a ser considerados limpios, puros, y que iban a ser parte de los sacrificios narrados en Levítico. O sea, Dios le está pidiendo a Abraham que hacer un pacto, pero no con animales impuros, como lo era el asno. Y en Génesis 15, bueno, también se mata a los animales, y aunque ahí en Génesis 15 no lo dice, pero se sabe que la cultura, el matar esos animales y que caminen por en medio, tenía que ver con que el que violara el pacto moriría como esos animales. Esa era la sentencia para nosotros, y eso es lo que el Mesías vino a suplantar. ¿Por qué? Porque Abraham no participa de ese pacto, sino que lo hace Dios, pacta consigo mismo, el Señor. Pasa la antorcha y el humo, pasan en medio de esos animales, y hace Dios un pacto consigo mismo. Y cuando el pueblo quiebra el pacto, el que tiene que pagar el precio es Dios. El pueblo lo entiende en ese momento. Entonces, si quisiéramos ver, podríamos ver ese paralelo, pero en realidad la Biblia no lo hace con un animal impuro, sino que lo hace con animales puros, y ahí tenemos una antítesis, porque Dios desecha la forma en cómo ellos lo hacían a los pactos y lo hace a su manera, que era con los animales puros, para transmitir el mensaje correcto. Entonces la diferencia principal o fundamental es que en Mari el asno es una víctima prestigiosa de un contrato legal entre iguales, pero en la Biblia eso se hace con animales puros que luego se usan para los sacrificios. El asno es una representación de que esos que eran puros cayeron en la inmundicia al seguir sus instintos y no a Dios. Quebrar la cerviz del asno no es un sacrificio de olor fragante para Dios, es la eliminación de algo que sin redención es inútil para lo sagrado. Mientras que muchos expositores buscan darle estatus de liderazgo al burro, esto tal vez para que se vea bonito que Jesús lo monte,
La ley de redención sugiere lo contrario. Jesús no monta al burro porque el burro sea digno, sino porque el rey tiene el poder de redimir lo que estaba destinado a que se le quebrara la cerviz. El burro representa al ser humano en su estado natural, terco, lujurioso, legalmente bajo y con una sentencia de muerte. El liderazgo no está en el animal, sino en el jinete que es capaz de tomar a ese animal impuro, terco y necio y redimirlo para usarlo para su entrada triunfal. ¿Cuál es el liderazgo que está en el que monta el animal? Mateo 23:8. Dice, mas vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y dice, todos ustedes, y le está diciendo a los discípulos, cualquiera de nosotros que se crea mayor que los discípulos, wow, que tiene que demostrar mucho. Le dice a los discípulos, todos son hermanos. No hay liderazgo. No hay liderazgo ahí. El único líder es el Mesías, es el Cristo. El único. Todos son burros. Todos son animales que necesitaron redimirse. Todos son de esas primicias, esos primogénitos que necesitaron redención. Todos son iguales, todos son hermanos. El único líder es el Mesías. El único padre es Dios. Todo esto lo va diciendo en Mateo 23. A lo único que me sostengo es a lo que dijo Jesús. No puedo inventar otra cosa. Yo sé que todas estas cosas se usan para tratar de imponer liderazgo cuando la Biblia no lo enseña. En casi todas las denominaciones, en prácticamente todas las denominaciones. Le pongan el nombre que le pongan al líder, pero es así, llámese pastor, llámese líder, llámese ministro, sea lo que sea. Pero eso no es lo que me enseña la palabra, ¿no? Entonces, veamos otra perspectiva del burro. Acá les voy a mencionar algo que tal vez después daría para hacer un video aparte y seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Pero básicamente, ahora se los menciono. En el Edén tenemos a la famosa serpiente que habla con Eva, ¿no? Y la tienta, y que yo sé que tradicionalmente se entiende como que es Satanás. Porque después la Biblia menciona que es Satanás. Pero bueno, recordemos que Satanás y diablo es una palabra no traducida. Y que significan aquello que se opone. Lo que se opone a Dios es la carne, es nuestra carnalidad. Y exactamente esa carne, que es lo que nuestra inclinación al mal, esto lo dice en Génesis capítulo 6, de cierto el hombre, dice, sus pensamientos, su carne, está siempre volcado al mal, ¿no? Esto en hebreo le llaman el yetzer hara, ¿no? Que es la inclinación al mal, o básicamente nuestra propia carne. Eso era la serpiente en el desierto, ¿no? Y exactamente eso es la similitud entre la palabra homer, burro, y la palabra hamor, que es lo material, lo que desea nuestra carne, ¿no? Exactamente eso le tocó vivir a Eva. En realidad la conversación que tiene Eva en ese momento es la misma conversación que podés tener vos cuando estás a dieta y ves una torta o algo que te guste, un asado o lo que fuera, ¿no? Y vos decís, cierto que no puedo comer. Y tenés una vocecita interna que te dice, pero de todo esto no pueden comer. ¿Te recuerdan la ley que vos te pusiste, ¿no? La regla que vos te pusiste. No podés comer de esto porque tiene azúcar, porque tiene grasa. Y ahí empieza una justificación, ¿no? No, sí, puedo comer de todo, no va a hacer nada, no va a pasar nada. Pero bueno, si quiero adelgazar, no tengo que comer. No, pero no pasa nada. Y a Eva le dijo, no, pero si vos comés de esto es porque Dios quiere prohibirlos a ustedes de que ustedes sean como Dios, de que sean como Él. Entonces dice ahí la Biblia que Eva vio que era codicioso para alcanzar sabiduría. Así como vos viste la torta y dijiste, wow, es codiciosa para alcanzar ese sabor que me gusta, ¿no?
Eh, lo mismo, el mismo proceso le pasó a Eva. Eso es la expresión de la Yetzer Hara, o nuestra carne, ¿no? Y que está vinculada al burro por la misma raíz en la misma palabra, ¿no? Cuando Efraín, la casa de Israel, es comparado con un asno montés en celo, se está diciendo que la serpiente ha ganado. O sea, a ellos el deseo, la carnalidad, lo mismo que con Eva, los dominó. La serpiente los envolvió. Eso es lo que Dios... La serpiente los envolvió en ese susurro y se comportaron como asnos. O sea, son dos ejemplos, dos animales para hablar exactamente de lo mismo. Por esa razón la serpiente tiene ese símbolo, ¿no? Porque por el comportamiento que tiene, que te rodea sutilmente hasta que cuando ya querés escaparte simplemente estás apretado y asfixiado. Y que va siempre... es el animal que más cercano va a lo material, porque se arrastra sobre lo material, ¿no? Entonces, son dos animales que simbolizan exactamente lo mismo en las profecías, ¿no? La serpiente a Efraín, la carne, perdón, le ha ganado a Efraín. El susurro de la serpiente se convierte en el rebuzno necio del asno. Una vida gobernada por el instinto y no por el espíritu. Al entrar en Jerusalén montado en un burro, el Mesías está enviando un mensaje visual. He dominado lo que a ustedes lo domina. Él, el Mesías, no es llevado por sus deseos, como el burro, como le pasó a Efraín. El Mesías dirige sus deseos hacia la voluntad del Padre, como lo debemos hacer nosotros si fuimos redimidos. El Cordero de Dios muere para que el asno, Efraín, nosotros, nuestra humanidad carnal, no tenga que ser destruido. Nosotros no tengamos que ser destruidos. Al matar la influencia de la carne en su propio cuerpo, el Mesías quita el poder de la serpiente que susurra en nuestros oídos y nos da el ejemplo para que nosotros no nos comportemos como asnos que van a seguir sus bajos instintos, que van a hacerle caso a su carnalidad. El hecho de que el Mesías busque un asno que nadie había montado jamás, esto lo dice en Marcos 11:2, sugiere la toma de posesión de una naturaleza humana que nunca ha servido a Dios, para sostenerla y someterla, por primera vez a la voluntad del Señor. Esto es lo que nosotros ejemplificamos en el bautismo y lo que esta fiesta está ejemplificando en los primeros frutos, ¿no? Al convertir esto, o sea, al convertir todo esto del asno, o ver al asno como un símbolo de estatus o liderazgo, en realidad lo que estamos haciendo es borrar todo este otro ejemplo que yo les estoy poniendo. Porque yo no puedo tener al asno como un símbolo de estatus o liderazgo a seguir y al mismo tiempo como algo que debo desechar para acercarme al Señor. No puedo tenerlos a los dos. O es uno o es el otro, ¿no? Se borra todo ese drama de la guerra interna, del Yetzer Hara y lo que el asno quiere perseguir. Y se olvida que el burro representa aquello que en nosotros es obstinado y que necesita ser atado a la vid, como dice Génesis 49:11 y que ya vamos a estar leyendo. Podríamos ver también en esto un paralelo claro con Yom Kippur y los dos machos cabríos, ¿no? En Levíticos 16, que habla de Yom Kippur, se presentan dos machos cabríos. Uno para Dios y el otro, a uno le llamaban que era el para Dios, es la Adonai, y el otro era para Azazel, que Azazel significa el que se va o el que es enviado al desierto, ¿no? Digo esto porque muchas veces se confunde con mitología y se toma a Azazel como si fuese el nombre de un demonio. Dios no le iba a estar dando una ofrenda a un demonio en la Biblia.
Era simplemente una palabra que significa el que se va al desierto, y de hecho así lo dice la Biblia, ¿no? El macho cabrío para Azazel. En este, vamos a hacer énfasis en este. Sobre la cabeza de este macho cabrío se confesaban todas las rebeliones e iniquidades del pueblo. Luego de hacer eso, de confesarles todas las rebeliones, o sea, él iba a cargar toda la carnalidad, iba a cargar todo lo malo, lo que no puede entrar a la presencia del Señor, lo iba a cargar él, y luego era enviado al desierto, un lugar árido y sin vida. Al igual que el burro de Efraín, que olfatea el viento en el desierto por su lujuria, este animal cargaba con la naturaleza carnal del pueblo. Enviarlo al desierto era una forma simbólica como de decir, esta parte de nosotros que es terca y animal no puede vivir o entrar en el tabernáculo. Debe ser expulsada. Y así sucedió con Efraín. Fue expulsado de Israel porque no quería abandonar eso, y desparramado en la tierra. Eso lo pueden leer en Oseas 8:9. Así como la serpiente le susurró a Eva que ellos serían como Dios, Efraín hizo su ídolo y se dijo a sí mismo, he aquí tu Dios. ¿En qué momento lo hizo? Bueno, apenas se dividen el reino en dos, Jeroboam, que era el rey, o sea, fue nombrado rey de Efraín, de la casa de Israel, él fue, reconstruyó el becerro de oro y le dijo, he aquí tu Dios. Literalmente, literalmente está escrito así, dice, he aquí tu Dios que te sacó de Egipto. Entonces, ellos lo hicieron, se hicieron un ídolo desplazando al Señor, ¿no? Lo mismo que pasó con Eva. Ella quiso ser como Dios. Ella y Adán, porque Adán tuvo que consentir eso también. Quisieron ser como Dios, y esa ideología es la que prevaleció siempre a lo largo de la historia en todas las sociedades. Los gobernantes, la gente, cada persona quiere liderazgo, quiere el poder, quiere la posición que tiene el Mesías. Durante toda la historia fue así, siempre, y acá no cambia. En la profecía de Jacob sobre Judá en Génesis 49:11, es aquí donde la terquedad del burro, o sea, la carne, se encuentra con la vid, el Mesías, y ocurre la transformación definitiva a través de la sangre. Génesis 49:11 nos dice, atando la vid, su pollino, atando a la vid, su pollino, esto es hablando de Judá, y a la cepa, el hijo de su asna. Fíjense que acá participan dos animalitos, son de los mismos, ¿no? La asna y el pollino. Dice, lavó en el vino sus vestidos y en la sangre de uvas su manto. En un contexto agrícola, esto es impensable. Porque el burro se va a comer todo, se va a comer la planta, se va a comer las uvas, se va a comer todo. Atar entonces al pollino a la vid significa que la naturaleza del animal ya no corre libre tras sus deseos en el desierto. El burro está empezando a dejar de ser burro y está obedeciendo a órdenes que son mayores a su carne. Ha sido restringida esta naturaleza y unida a la fuente de vida espiritual, a la vid verdadera. Esto estaría hablando Génesis 49. Y esto lo hace Judá. Este ejemplo está con Judá justamente porque habla del Mesías. Es tremendo que lo hable así. Lavar las vestiduras en sangre de uva. La profecía se vuelve visualmente impactante. Habla de un excedente de vino tan grande, y esto, las otras profecías, habla de juicio, ¿no? Aparte del derramar, que justamente el vino, ¿no?, representa la sangre derramada del Mesías. Y a ese excedente de vino se lo llama sangre de uvas.
Para que haya vino, la uva debe ser aplastada. Efraín se ensució viviendo como un animal entre las naciones. Lo mismo representó Jesús cuando habló del hijo pródigo. Solo la sangre de las uvas de la tribu de Judá, de donde viene el Mesías, puede restaurar esa pureza. Y así fue. Es tremendo, tremendo el significado. Y por último, para cerrar, Mateo 21, capítulo 21, versículo 2 dice, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, o sea, Jesús hablándole a sus discípulos, y este evangelio es el único que menciona los dos animalitos. Dicen, luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos, a ambos, traédmelos, dice. Y en el verso 7 dice, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, o sea, los cubrieron. O sea, el asna y el pollino estaban hablando de dos animales, o sea, personas, ¿no es cierto? Madre e hijo, personas que estaban en la condición de Adán y Eva, ¿no? Y así como Adán y Eva necesitaron ser cubiertos, ellos también pusieron sus mantos, los cubrieron a estos animalitos, ¿no? Adán y Eva en el momento que ellos pecan, ¿no? En ese momento, porque ese es el ejemplo del burro, el que sigue su carne, el que sigue sus deseos, sus pasiones, como lo hicieron Adán y Eva. Y a causa de eso es que se vieron desnudos y necesitaron ser cubiertos. Y acá fueron cubiertos, ambos, los dos. ¿Por qué dos? Bueno, porque hay dos casas, las dos casas, judíos y la casa de Israel, que se gentilizó, por tanto, entran todos los gentiles ahí. Judíos y gentiles necesitaron ser cubiertos. Y él se sentó encima, dice. El Mesías se sienta encima de ellos, no aclara si fue de uno. Por ejemplo, por algo práctico, obviamente se sentó en uno, pero él dice, y él se sentó encima y entra a la ciudad, ¿no? Desde una perspectiva de la redención de las dos casas, esta imagen obviamente es potente. Tenemos a los dos, ¿no? Tenemos a la asna, la madre, en una representación de Judá. La madre, o el asno ya adulto, ya ha pasado por varios traqueteos, por varios trabajos. Ha sido montada, ha sido cargada, por siglos de historia, por ritos. Todo esto Jesús lo llamó las cargas pesadas, los ritos de las leyes judaicas que le han metido, que no eran la ley de Dios, y que ellos estaban súper cargados y a causa de esa carga ni siquiera lograban acceder a Dios. Terminaban, Jesús mismo les recrimina a ellos diciéndoles que los maestros de la ley le imponían cargas pesadas que les impedían cumplir o los alejaba de la ley de Dios, ¿no? Y obviamente a eso se le sumaba el peso de la carnalidad. Mientras más lejos estamos de Dios, más fuerte es nuestra carnalidad. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Jeremías 3, del 6 al 8, para que entendamos que en realidad el burro se va refiriendo a ambas casas. Dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde de Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. La vio su hermana, la rebelde Judá. Dice, la vio su hermana, la rebelde. O sea, ¿qué es lo que hizo Israel? Se fue, adoró otros dioses. Bueno, lo que hablábamos recién, al punto tal de que cuando llega en Oseas, el profeta le dice, te has comportado como una prostituta. Yo he sido como un esposo para ti, le dice Dios por medio de Oseas. Y dice, y tú te comportaste como una prostituta. Entonces acá dice, la vio su hermana, la rebelde Judá. Y ella vio que por haber fornicado, la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esto lo dice en el profeta Oseas. Ahí es cuando le da la carta de repudio, los despide y las conquista.
Asiria y lo lleva y lo desparrama por todo el mundo. Dice, lo vio a eso, lo vio Judá, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. O sea, estaban las dos en las mismas condiciones. ¿Cuál fue la diferencia? Judá volvió porque Dios se lo había prometido a Israel, a David. Dios iba a cumplir Dios con su palabra, pero una vez que se cumplió, los judíos fueron sacados de su tierra y el reino fue quitado de ellos. Ahora el reino pertenece a la parte de la promesa, que es al Mesías, y vendrá para reinar. Entonces, fíjense, ahí tenemos a la asna cargada, ya trabajada, con todas esas reglas humanas, con toda esa levadura. Y después tenemos a su hijo, el pollino, que era un indómito, no había sido domado todavía. Y este representa a Efraín, las 10 tribus perdidas, que se volvió salvaje, porque nunca había sido montado. Es la naturaleza humana pura, indómita, gentil, que necesita ser integrada al reino, injertada al reino. Dice, haré de ellos, esta es la promesa del Señor. Y exactamente esto es lo que Jesús estaba mostrándoles a todas las personas cuando él entró con estos dos animalitos. Dice, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, justamente en los montes de Israel. Dice, y un mismo rey será el rey de todos ellos. Esto lo dice en Ezequiel 37:22. Entonces fíjense en esta hermosa, hermosa imagen, ¿no? Los burritos, ambos entrando con Jesús. En este caso, la IA me colocó a Jesús en el pollino, que era la casa de Israel, ¿no? Y estos amarrados a la vid, y la serpiente, que es básicamente el mismo símbolo. Y cuando tenemos al Mesías ya resucitado, ya como rey, que ha derramado su sangre, ya viniendo como en Ezequiel 37 o en Apocalipsis, viniendo ya como rey a caballo, derrotando a la serpiente y lo que representa tanto la serpiente como esos instintos básicos del burrito, ¿no? Tremenda imagen y tremenda enseñanza que nos da por medio de los primogénitos en esta fiesta Bikurim. Cuando ustedes festejen esta fiesta, cuando ustedes estén ese día y tal vez no sepan qué van a hacer en esta fiesta, porque la fiesta en sí tenía los sacrificios y llevar estas primicias al templo. Ya no tenemos templo, no vamos a hacer sacrificios, no tenemos dónde llevar las primicias. Recuerden que todos estos significados, todo esto que va a cargar a esta fiesta, y salgan y prediquen, busquen primicias por ahí para llevarle al Señor. Háblenle a las personas, sáquenlo del estado de ser asnos, para que el Espíritu de Dios, para que la sangre del Mesías los consagre, los santifique y los haga limpios. ¿Ah? Eso es la esencia en sí de la fiesta. Recordarnos del amor y la misericordia de Él, y lo que costó que hoy nosotros dejemos de ser impuros y ser vistos puros por Él. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima para Shavuot.